Mi cuñada me envió una foto de su hijo, agonizando en la UCI con las palabras, todo esto es culpa tuya. Era la medianoche y el escalofrío que me recorrió no era solo por el frío de la noche, sino por la pura maldad de esas palabras. ¿Cómo llegué a este punto? Todo comenzó hace 3 meses cuando mi cuñada Rachel apareció en mi apartamento sin avisar, arrastrando consigo una tormenta que cambiaría mi vida para siempre. Rachel irrumpió en mi vida sin invitación, con mi sobrino Marcus de 6 años, que padece anemia falciforme, esperando en el coche. Me soltó, sin anestesias, necesito que te quedes con él durante un año. La miré, atónita. ¿Qué? Estoy agotada, respondí, porque lo estaba. 6 años de visitas al hospital, crisis de dolor, medicamentos. Necesito un descanso. Tu familia, la familia ayuda a la familia, replicó. Quería que cargara con su responsabilidad, pero yo tenía mi propia carga, un hijo con autismo y la preparación del examen de abogacía, la llave para salir del gueto. Además, no sabía manejar la anemia falciforme. ¿Estás diciendo que no, a cuidar de un niño enfermo? Me espetó, con una indignación fingida. Le ofrecí el 40% de mi sueldo mensual para que cubriera sus gastos, pero se fue con una mueca de desprecio. La mañana siguiente, mi chat familiar explotó, convirtiéndose en una zona de guerra nuclear. Rachel había envenenado a todos, diciendo que me negué a ayudar a mi sobrino moribundo por ser egoísta y solo preocuparme por él. Dinero. Mi madre me llamó, sollozando, hablando del deber familiar. Mi padre, con una frialdad que me heló la sangre, dijo que si podía abandonar a un niño enfermo, entonces no era su hija. Tías, tíos, primos, todos tenían algo que decir sobre el monstruo en que me había convertido. La única persona que permaneció en silencio fue mi hermano Brian. Cuando lo llamé, esperando que fuera la voz de la razón, solo dijo, no me voy a involucrar. Deberías haberle acogido, antes de colgarme y bloquearme de todas partes. 2 días después, Rachel lanzó su siguiente ataque. Publicó en Facebook un collaje de viejas fotos de Marcus en el hospital, con una leyenda sobre cómo le había dado la espalda a este ángel. Por suerte, tenía una cuenta privada sin amigos, así que solo nuestra familia lo vio, pero fue suficiente. Los servicios de protección de menores se presentaron en mi casa durante mi grupo de estudio, alegando una denuncia anónima de abandono y maltrato infantil. Sacaron a mi hijo de clase y lo interrogaron. Registraron nuestra casa. Mis materiales de estudio fueron fotografiados como prueba de un padre obsesivo que ignora a los niños. La investigación duró 3 semanas, devorando mi tiempo de preparación. Para el examen de abogacía, la única vía para sacar a mi hijo y a mí del gueto. Me sentía como si le estuviera fallando. Proporcioné a los trabajadores sociales todo lo necesario para una evaluación justa y, finalmente, el caso fue archivado. 12 semanas después, aprobé el examen de abogacía y cometí el error de publicarlo. En internet, estaba profundamente dormida a las 2 de la madrugada cuando mi cuñada me envió el mensaje que decía, todo esto es culpa tuya, seguido de una foto de su hijo en coma en la UCI, conectado a máquinas. Apagué el teléfono de inmediato. El hospital estaba a 30 minutos, pero llegué en 15. Cuando pasé junto a mi familia para abrazar a Rachel, esperaba verla llorando y presa del pánico, pero no, en cambio, se lamentaba ante cualquiera que quisiera escucharla. Esto es culpa suya, gritó, señalándome. Había prometido ayudar, confiaba en ella. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que pasaba, le mostró a los médicos mensajes falsos donde supuestamente yo aceptaba administrar la medicación de Marcus. Cuando nadie miraba, se volvió hacia mí y susurró, te tengo. Fue entonces cuando lo comprendí. Esto no era un accidente. Mi cuñada le estaba haciendo algo a su propio hijo para castigarme por decir que no. Estaba usando a Marcus como un arma. Me sentí enferma al darme cuenta. El médico de cabecera salió y dijo que necesitaba revisar algunas cosas. Pidió un historial farmacéutico completo de Marcus, queriendo ver exactamente qué medicamentos le habían recetado y cuándo los había tomado, alegando que era procedimiento habitual. Estuvimos sentados en la sala de espera durante 1 hora. Rachel siguió actuando, llorando, lamentándose y culpándome. Los miembros de mi familia se turnaban para consolarla y fulminarme con la mirada. Me senté sola, intentando procesarlo. ¿Qué estaba pasando? Cuando llegaron los resultados, el médico llamó a Rachel a una habitación privada, pero ella insistió en que todos escucharan, queriendo testigos de cómo yo le había fallado a su hijo. El médico, visiblemente incómodo, accedió. Se aclaró la garganta y leyó desde su tableta. Los registros de la farmacia mostraban que Rachel no había surtido los medicamentos de Marcus en 6 semanas, ni una sola receta, su hidroxiurea, sin rellenar, ni los antibióticos profilácticos. Incluso sus analgésicos estaban en ya habitación quedó en completo silencio. Rachel abría y cerraba la boca como un pez. El médico continuó. El patrón se remontaba a más de 6 semanas. Había estado reteniendo medicamentos antes de cada evento familiar importante durante el último año,
cumpleaños, vacaciones, reuniones familiares. Los trabajadores sociales del hospital aparecieron a los pocos minutos de mi llamada. Se llevaron a Rachel a una habitación separada, con guardias de seguridad frente a la puerta. La oía gritar a través de las paredes que yo había cambiado los registros, de alguna manera. No paraba de gritar que la estaba tendiendo una trampa, que estaba celosa de ella, que quería robarle a su hijo. Su voz se quebraba de rabia mientras aporreaba la puerta, el sonido resonando en el pasillo estéril del hospital. Marcus seguía inconsciente en la UCI. El médico dijo que sufría una crisis grave por incumplimiento de la medicación. Sus órganos no daban abasto y le habían puesto varios goteros. Los monitores no paraban de sonar, controlando la inestabilidad de sus constantes vitales. No sabrían el daño total hasta dentro de unos días. Me senté en la sala de espera, con las manos temblorosas, intentando procesar lo ocurrido. Los fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, arrojando una luz dura e implacable. Mi hermano Brian apareció por fin 3 horas después, con aspecto demacrado, como si no hubiera dormido en días. Tenía la camisa arrugada, el pelo despeinado, y ojeras. Pasó a mi lado, sin mirarme a los ojos, y se dirigió directamente a los guardias de seguridad. Comprobaron su identificación y le dejaron entrar en la habitación con Rachel. Oí gritos ahogados y Brian salió furioso, con la cara roja y las manos temblorosas. Fue directo al aparcamiento y yo le seguí. Se paseaba junto a su coche, dando puñetazos al aire, murmurando maldiciones. El sol de la tarde caía sobre el asfalto, haciendo que el calor brillara a nuestro alrededor como un espejismo. Le pregunté qué había dicho Rachel. Al principio no me miró, siguió paseándose, y pasándose las manos por el pelo. Luego, se detuvo de repente y me dijo que ella lo había admitido todo. Dijo que solo retuvo los medicamentos para darme una lección sobre la lealtad familiar. Su voz estaba hueca de incredulidad, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. Brian había grabado toda la conversación en su teléfono. Le temblaban las manos mientras la reproducía. La voz de Rachel era tranquila y natural, como si hablara del tiempo. Explicó cómo planeaba cada crisis en función de las consecuencias familiares, queriendo la máxima visibilidad para mi egoísmo. Había investigado exactamente cuánto tiempo Marcus podría estar sin sus medicamentos antes de que la situación se volviera crítica. El cálculo en su voz me revolvió el estómago. Volvimos adentro y Brian le dio la grabación a los trabajadores sociales. Llamaron inmediatamente a los servicios de protección de menores. Al cabo de 1 hora, la seguridad se llevó a Rachel. Gritó durante todo el trayecto que le había arruinado la vida, que estaba destruyendo a su familia. Otros pacientes y visitantes se quedaron mirando mientras la llevaban esposada por el vestíbulo, con sus tacones de diseño chasqueando contra el suelo de linóleo. Los servicios de protección de menores se llevaron a Marcus temporalmente con Brian mientras investigaban. El pobre niño se despertó 2 días después, confuso y asustado. No paraba de preguntar por su madre con voz débil y áspera. Brian tuvo que explicarle que mamá estaba enferma y necesitaba ayuda. Marcus lloró, hasta quedarse dormido, agotado. Su pequeño cuerpo parecía tan frágil contra las sábanas blancas del hospital. Rachel fue detenida por negligencia médica y por poner en peligro a su hijo. Salió bajo fianza a las pocas horas con el dinero de un fondo fiduciario que le había dejado su abuela. Brian descubrió más tarde que también había estado robando del fondo médico de Marcus. Los familiares habían aportado miles de dólares a lo largo de los años, pensando que ayudaban a cuidarlo. En cambio, ella lo había estado desviando para sí misma, manteniendo su estilo de vida mientras su hijo sufría. Aquella noche, Rachel se presentó en mi piso, aporreando la puerta. El sonido resonó en el pasillo y despertó a mis vecinos. Llamé al 911 y vi por la mirilla cómo gritaba que me iba a destruir, que me arrepentiría del día en que le dijera que no. Tenía la cara contorsionada por la rabia y salivaba. La policía se la llevó, pero volvió a la mañana siguiente, más decidida que nunca. Esta vez fue a mi nuevo bufete, donde acababa de empezar como asociada junior la semana anterior. Se quedó fuera con un cartel que decía: abusador de menores trabaja aquí, y les decía a todos los que pasaban que yo había hecho daño a su hijo enfermo. Algunas personas se paraban a escuchar, moviendo la cabeza con disgusto. El guardia de seguridad la obligó a marcharse, pero el daño ya estaba hecho. Mi socio director me llamó a su despacho, el de la esquina, con ventanales que daban a la ciudad. Me dijo que entendía la situación familiar, pero que la empresa no podía tener ese tipo de interrupción. Me pidió que trabajara desde casa hasta que las cosas se calmaran. Llevaba allí 1 semana y ya era un problema. La decepción en su voz me dolió más que el enfado. Esa tarde recibí una llamada de mi abogado. Mi exmarido había solicitado la custodia de emergencia de nuestro hijo. Citó la investigación del Servicio de Protección de Menores de hacía meses, cuando Rachel empezó su campaña. Dijo que yo era inestable y peligrosa. Llevábamos 3 años divorciados, sin problemas hasta ahora, ni siquiera se había retrasado en el pago de la pensión. La traición se sintió como un golpe físico.
Tuve que usar el dinero que había ahorrado para nuestra mudanza en un abogado de custodia, $5.0 en un solo pago. El abogado dijo que mi ex había estado en contacto con Rachel, quien le había dado información y animado a presentar la demanda. Le había dado versiones editadas de nuestras conversaciones de texto, cuidadosamente seleccionadas para pintarme de la peor manera posible. Teníamos que declarar la semana siguiente. El abogado de Rachel apareció con una pila de documentos, transcripciones de conversaciones familiares del último año. Rachel había estado grabando en secreto todo en cenas familiares, fiestas de cumpleaños, incluso llamadas telefónicas, casuales, pero las grabaciones estaban editadas para que pareciera que yo había aceptado llevarme a Marcus. La manipulación era impresionante en su minuciosidad. En una grabación se me oía decir que quería ayudar, pero ella había cortado la parte en la que ofrecía dinero en lugar de llevármelo. En otra, dije que la familia es importante. Editó la parte en la que explicaba que las necesidades de mi hijo eran lo primero. El abogado presentó cada una de ellas como una pistola humeante, con una suficiencia apenas contenida. A mi hijo le iba muy bien en el colegio. Su profesor decía que estaba haciendo amigos y participando más. Por fin, había encontrado su ritmo en un entorno estructurado. Pero entonces los niños empezaron a burlarse de él. Habían oído a sus padres hablar de la madre asesina de niños, como me llamaba Rachel en las redes sociales, publicándolo en todos los grupos locales de Facebook que encontraba. Tuvo una crisis total en clase, tirando sillas y gritando y pegándose. El profesor tuvo que desalojar a los demás alumnos mientras el ayudante intentaba calmarlo. La directora me llamó para que lo recogiera antes. Cuando nos sentamos a hablar, me sugirió que tal vez lo mejor sería un traslado de colegio, empezar de cero en algún sitio donde no conociera nuestra historia. Su compasión fue casi peor que el juicio. Lloré en el coche durante una hora. Después de la reunión, mi hijo había trabajado muy duro para adaptarse a esa escuela, conocía sus rutinas y confiaba en sus profesores. Podía moverse por los pasillos sin a Ana, la mujer de Brian, me llamó esa noche. Dijo que había encontrado algo en su garaje, viejas tabletas y teléfonos que Rachel había dejado allí durante una visita meses atrás. Ana los había cargado por curiosidad y había encontrado grabaciones sin editar. Horas y horas de Rachel practicando su historia, refinando su interpretación como una actriz preparándose para un papel. En una de las grabaciones, Rachel se entrenaba a sí misma para llorar. Practicaba delante de un espejo, cronometrando sus lágrimas. En otra, investigaba cómo provocar una crisis de células falciformes. Tenía capturas de pantalla de páginas web médicas sobre la retención de medicamentos. Llevaba más de un año planeándolo, documentando cada paso con una precisión escalofriante. Ana llevó todo inmediatamente al fiscal, pero Rachel ya había contratado a un buen abogado con el dinero del fondo fiduciario y los fondos médicos robados. Presentó contrademandas contra mí por angustia emocional y difamación. Alegó que yo había pirateado sus dispositivos para plantar pruebas. Las facturas legales seguían acumulándose, cada factura otro peso sobre mis hombros. Entonces, las cosas empeoraron. Llegué a casa después de reunirme con mi abogado de custodia, y encontré la puerta ligeramente abierta. El cerrojo que siempre cerraba con llave estaba abierto. Sabía que la había cerrado con llave. Llamé al 911 y esperé fuera, con el corazón palpitante. La policía registró mi piso y encontró los medicamentos de Marcus escondidos en el armario, detrás de unos abrigos de invierno que no había tocado en meses. Rachel había entrado y los había colocado. Intentaba que pareciera que yo había estado acaparando sus medicamentos, ocultándoselos, pero yo había instalado una cámara la semana anterior a su primera visita. Las imágenes la mostraban claramente. Entrando con los frascos de medicamentos en las manos, mirando furtivamente a su alrededor antes de esconderlos. Su arrogancia al no comprobar si había cámaras sería su perdición. Fue detenida de nuevo, pero volvió a salir bajo fianza. Esta vez, el juez dictó una orden de alejamiento. No podía acercarse a menos de 500 pies de mí, de mi casa o de mi lugar de trabajo. La orden era exhaustiva y abarcaba también el contacto electrónico. La violó en 24 horas creando cuentas falsas en las redes sociales para enviarme mensajes, cada mensaje más desquiciado que el anterior. Estaba en el supermercado cuando Marcus se me acercó. Estaba solo y llorando, llevaba pijama y zapatillas. Me entregó una nota que decía, mamá, dice que tú eres la razón por la que estoy enfermo. Le temblaban las manitas. Una empleada de la tienda había visto a Rachel dejarlo y marcharse, dejándolo solo por los pasillos. Las imágenes de seguridad la mostrarían más tarde, vigilando desde el aparcamiento. Llamé a Brian inmediatamente y me quedé con Marcus. Hasta que llegó. El pobre chico estaba muy confuso. No entendía por qué su madre le dejaba en tantos sitios. No entendía por qué no podía volver a casa. No entendía por qué había estado tan enfermo. Solo quería su Nintendo y su propia cama.
Su inocencia en medio de tanta manipulación me rompió el corazón. El Servicio de Protección de Menores le prohibió a Marcus todo contacto con Rachel. Ella había violado la orden de alejamiento y lo había puesto en peligro al dejarlo solo. En un lugar público, Brian y Anna obtuvieron la custodia completa temporal. Inmediatamente le devolvieron la medicación y la terapia. En pocos días mejoró su color y recuperó la energía. La transformación fue notable. El juicio penal se fijó para 6 meses después. La madre de Rachel voló desde Florida para testificar. Parecía más vieja que sus años, agotada por el comportamiento de su hija. Contó al tribunal que Rachel llevaba más de un año ensayando su historia, haciéndole escuchar diferentes versiones para ver cuál sonaba más creíble. Incluso le había pedido que llorara durante las reuniones familiares. La vergüenza en su rostro, mientras testificaba, era desgarradora. La madre de Rachel también presentó recibos que demostraban que Rachel se había gastado el dinero del fondo médico en sí misma, bolsos de diseñador, tratamientos de spa, viajes de fin de semana a Las Vegas, todo mientras alegaba que no podía pagar los medicamentos de Marcus. El robo totalizó más de $30.0 solo del fondo médico, más el dinero del fondo fiduciario que había estado gastando en fianzas y abogados. Las caras de los miembros del jurado se endurecían con cada recibo mostrado. Otros miembros de la familia empezaron a dar la cara. Mi tía admitió que Rachel le había pedido que mintiera sobre haberme visto aceptar llevarme a Marcus. Le había ofrecido dinero y la había culpabilizado por su lealtad familiar. Mi primo dijo que Rachel le había ofrecido dinero para que publicara cosas negativas sobre mí en Internet. Las pruebas de los chats del grupo familiar mostraban que Rachel coordinaba la campaña de acoso, asignando a distintos familiares diferentes plataformas de redes sociales en las que centrarse. La red de manipulación era asombrosa. Rachel subió al estrado el último día del juicio. Llevaba un vestido conservador y el pelo recogido, y parecía en todo momento la madre afligida. Lloró y se hizo la víctima durante 3 horas, afirmando que yo siempre había estado celosa de ella, que quería a Marcus para mí, que había planeado todo para robarle a su hijo. Su abogado la había preparado bien, pero la actuación resultó vacía. Entonces, el fiscal puso la confesión del aparcamiento. La grabación de Brian era clara como el cristal. Rachel admitiendo que retuvo medicamentos para castigarme, su voz calmada mientras explicaba cómo planeaba cada crisis, cómo calculaba el momento para el máximo impacto. El jurado dejó de tomar notas y se quedó mirándola. Un miembro del jurado se quedó con la boca abierta. Otro sacudió la cabeza con disgusto. El fiscal también reprodujo sus grabaciones de práctica, horas de Rachel ensayando sus mentiras e investigando cómo herir a su propio hijo. Había marcado artículos sobre el incumplimiento de la medicación. Se había unido a foros en línea de padres de niños enfermos para aprender su lenguaje. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el sonido de su voz que lo planeaba todo. Incluso su abogado parecía conmocionado, barajando papeles con nerviosismo. Las pruebas eran abrumadoras. El jurado deliberó durante solo 40 minutos. Culpable de todos los cargos: maltrato infantil agravado, negligencia médica, robo, presentación de informes falsos. El juez la condenó a 8 años de prisión. Gritó que le había destrozado la vida mientras se la llevaban esposada. Se abalanzó sobre mí, pero los alguaciles la detuvieron. Su actuación final cayó en saco roto. Mi caso de custodia fue desestimado con prejuicios la semana siguiente. Mi ex admitió que Rachel le había manipulado con pruebas falsas. Se disculpó y aceptó mantener nuestro acuerdo actual. Incluso se ofreció a pagarme los honorarios del abogado, pero yo solo quería que se acabara. Quería avanzar, no retroceder. El alivio fue abrumador. Mi hijo empezó en su nuevo colegio al mes siguiente. Las clases eran más pequeñas y los profesores tenían formación en apoyo al autismo. El edificio era más nuevo, con salas sensoriales y espacios tranquilos. El primer día hizo un amigo. Al cabo de un mes, volvía a sentirse bien. Sus crisis disminuyeron y su comunicación mejoró. Volvió a sonreír. La luz volvió a sus ojos. El bufete me invitó a volver a la oficina. Mira, socio director se disculpó por pedirme que trabajara desde casa. Dijo que había manejado una situación imposible con gracia. Me ofrecieron un puesto fijo con una prima por firmar, suficiente para mudarme por fin a un barrio mejor, con mejores escuelas y calles más seguras. Mis compañeros me dieron una calurosa bienvenida. Marcus también estaba mejor, con la medicación adecuada y unos cuidados constantes. Su salud mejoró espectacularmente. Los episodios de crisis eran cada vez menos frecuentes. Brian y Anna le apuntaron a baloncesto porque el médico dijo que el ejercicio le ayudaría. Al principio era terrible, pero le encantaba cada minuto. Llegaba a casa agotado pero feliz. Su cara brillaba de satisfacción. El chat del grupo familiar se disolvió después de que Brian publicara todas las grabaciones inéditas de Rachel. La mayoría de los familiares enviaron disculpas en privado. Dijeron que habían sido manipulados y que se sentían fatal.
Algunos enviaron dinero para ayudar con los gastos legales. Solo respondí a Brian. El resto me había mostrado quiénes eran realmente cuando importaba. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Encontramos un apartamento de 2 dormitorios en un barrio seguro con buenas escuelas. El complejo tenía piscina y parque infantil. El día de la mudanza fue emotivo. Mi hijo estaba entusiasmado con su nueva habitación y el parque infantil cercano. Lloré al verle explorar nuestro nuevo hogar. Habíamos pasado un infierno, pero lo habíamos conseguido. Estábamos a salvo. Estábamos en casa. Rachel empezó a enviar cartas desde la cárcel a sus familiares. Seguía afirmando que ella era la víctima. Decía que yo había puesto a todos en su contra. Decía que Marcus crecería odiando a Brian y a Anna por robárselo. Nadie respondió a sus cartas. Fueron directo a la basura donde pertenecían. La nota de mi examen llegó por correo, top 5% en el estado. Había estudiado a través de investigaciones de CPS y batallas de custodia y acoso familiar. Me había ganado cada punto del examen. Enmarqué la carta y la colgué en mi nuevo despacho. La prueba de que podía sobrevivir a todo. La prueba de que podía sobrevivir a cualquier cosa. La prueba de que ella no me había roto. El bufete me hizo empezar en derecho de familia, ya que lo había vivido. Mi primer caso fue la defensa de una madre cuyo ex desatendía médicamente a su hija diabética. Sabía exactamente qué buscar. Los medicamentos ocultos, las historias practicadas, los familiares manipulados. Ganamos y la hija recibió la atención adecuada. Se sentía como cerrar el círculo. Marcus cumplió 7 años al cuidado de Brian y Anna. Su fiesta de cumpleaños fue en una bolera con niños de su clase, amigos de verdad que lo conocían como Marcus, no como el niño enfermo. Sopló las velas y dio las gracias a su tía por asegurarse de que recibía su medicación. Conoció a Anna, pero también me sonrió a mí. Tuve que excusarme para llorar en el baño, esta vez lágrimas de felicidad. La primera audiencia de libertad condicional de Rachel fue después de 3 años. Presentó una declaración en la que seguía culpándome de todo. Dijo que le había robado la vida y a su hijo. No mostró remordimiento ni responsabilidad. Marcus escribió una carta diciendo que ahora se sentía seguro, que podía respirar sin tener miedo. Libertad condicional denegada por unanimidad. Se hizo justicia. Me hicieron socia de la firma después de 3 años. La socia más joven en la historia de la firma. Mi hijo estaba en la escuela media y le iba bien. Se unió al club de robótica y tenía un pequeño grupo de amigos que le entendían. Construyó un robot capaz de clasificar bloques de colores y se mostró orgulloso en la demostración. Su confianza había florecido. Marcus consiguió una beca para la escuela preparatoria gracias a sus notas y a una redacción sobre la superación del abandono médico. Escribió que estaba asustado, enfermo y confuso, pero también que había encontrado una familia que anteponía su salud a todo lo demás. Sobre aprender que el amor significaba aparecer con medicinas y citas médicas, no con drama y culpa. Brian entrenó a su equipo de baloncesto. El chico que antes no podía correr ahora lideraba a su equipo en asistencias. Mi hijo y Marcus se hicieron tan amigos como hermanos. Tenían edades diferentes, pero Marcus era paciente y amable. Le enseñaba a jugar al baloncesto en el camino de entrada, sin frustrarse cuando fallaba. Mi hijo le ayudaba con los deberes, explicándole conceptos matemáticos de forma que tuvieran sentido. Se quedaban a dormir fuera de casa una vez al mes y jugaban a videojuegos hasta el amanecer. Su vínculo era auténtico y profundo. Rachel perdió su apelación. Su abogado alegó que las pruebas estaban prejuiciadas, pero el tribunal de apelación no encontró errores. Cumpliría toda su condena. 8 años por lastimar a su hijo durante 8 años. No parecía suficiente, pero era algo. Justicia servida en frío, pero servida al fin y al cabo. El sistema había funcionado. La última vez que supe de Rachel fue a través de una antigua compañera de celda. Dijo que Rachel seguía diciendo a cualquiera que la escuchara que yo le había arruinado la vida, pero las otras reclusas sabían que había hecho daño a su propio hijo. Mantuvieron las distancias con ella, incluso en prisión. Había líneas que no se cruzaban. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras que la decisión de la protagonista de no acoger a su sobrino, a pesar de las presiones familiares, fue justificada? ¿O debería haber priorizado el deber familiar por encima de sus propias metas y responsabilidades? Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos en el próximo. Y no olvides suscribirte si te gustó esta historia.